Buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar con esta serie de devocionales acerca del libro de Proverbios. Ok, y vamos a empezar trabajando Proverbios 1:1, versículo 1:1. Lo importante de que cada versículo está compuesto por ciertas palabras que tienen definiciones y significados que tenemos que buscar, tanto en el diccionario para poder entender lo que nos están comunicando y poderlo aplicar al contexto histórico y al contexto de la Biblia. ¿Cómo así? Les voy a explicar. Fíjense que aquí en Proverbios 1:1 vemos que tenemos tres conceptos que tenemos que conocer. El primero es proverbio. La primera pregunta sería entonces, ¿qué es un proverbio? Ya lo vamos a responder. Segundo dice, los proverbios de Salomón. Entonces la segunda pregunta era, ¿quién era Salomón? Y por qué es importante que leamos sus proverbios. Hijo de David. ¿Y quién era David? ¿Quién era su padre? Que sabemos que es rey de Israel. Okay. Empecemos con el primer concepto que es un proverbio. Bueno, los proverbios son una opinión o juicio sobre algo que alguien tiene o que alguien, muy importante esta palabra, que alguien sigue. Es decir, es ese conocimiento que tiene una persona sobre conducta, sobre hábitos y que sigue. Pero seguir estas conductas y estos hábitos llevan a un resultado y tenemos que conocer entonces cuál fue ese resultado que obtuvo el rey Salomón de haber seguido estos proverbios. Y lo vamos a ver más adelante, dentro de un ratito, cuando hablemos de Salomón. Pero ya sabemos que Salomón era una persona que tenía una opinión y un juicio sobre algo en este caso va a ser la vida, las conductas, y que seguía para su mandato, que seguía para su vida, que seguía. Ok, entonces el libro de los proverbios. ¿Qué es el libro de los proverbios? Bueno, el libro de los proverbios, como sabemos, es una colección de dichos, refranes, de sabiduría, de conocimientos que son breves, que están escritos de forma concisa para que nosotros podamos acceder a ellos en cuanto tengamos una duda sobre las conductas, el comportamiento de cómo deberíamos realizar tal o cual cosa. Son lecciones y son lecciones que se atribuyen a Salomón. Qué buen error, pero bueno. Son lecciones que se atribuyen a Salomón. Entonces, vamos a hablar ahora sí de Salomón. Habíamos dicho que Salomón es un rey, que él tenía unos conceptos, tenía una opinión, un juicio que seguía. A ver, vamos a conocer ahora cuál fue el resultado de que este rey que vemos aquí, de Salomón, siguiera estas convicciones. Bueno, primero tenemos que saber que Salomón le dicen o se recuerda en la historia como el rey sabio, que era hijo de David, que fue el último rey del Reino Unido de Israel, que gobernó durante 40 años en paz, prosperidad, inmensa riqueza, sabiduría y construyó el templo. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque fíjense que él fue rey durante 40 años, ojo, 40 años de reinado, y hubo paz para su pueblo. Hubo prosperidad para su pueblo, hubo riquezas para su pueblo y sabiduría. Quiere decir que el resultado de lo que veíamos anteriormente, de seguir estos consejos, de seguir estos proverbios, estos refranes, nos lleva a la paz, a la prosperidad, a la riqueza y a la sabiduría que Salomón consiguió como resultado. Y es recordado también porque él construyó el templo de Israel. Esto es un tema un poco más profundo, pero esto es un breve resumen de lo que era el rey Salomón. Entonces volvemos al versículo. Ya sabemos entonces que es un proverbio, ya sabemos quién es Salomón, dicen que es hijo de David. Entonces la pregunta es, ¿quién es David, rey de Israel? Ok, aquí tenemos a nuestro David. David fue un rey, el rey pastor, se le recuerda como el rey pastor, que él gobernó desde 1010 a.C. hasta los 970 a.C. Él era un pastor de Belén
que fue ungido por un profeta y Dios seleccionó a David para que fuera rey de Israel. Derrotó a Goliat con la honda, una historia muy famosa que conocemos. Unificó las 12 tribus de Israel bajo una sola corona, o sea, bajo su corona, lo logró. Constituyó como capital de ese país a Jerusalén. Él es músico, es recordado porque nos dejó el libro de los Salmos, de alabanzas y adoraciones a Dios. Y bueno, también cometió un error que fue el adulterio con Betsabé, pero es recordado del arrepentimiento tras ese error en las Escrituras. Entonces, bueno, fíjense cómo un versículo que solo es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 palabras. Y fíjense cómo de estas 10 palabras, 3 resaltan como conceptos y se puede desglosar toda esta información y este devocional. Que quiero que se quede grabado en forma de resumen. Lo que quiero que se lleven de este devocional de hoy es que los proverbios no es más que son refranes, dichos, consejos que nos van a llevar a un resultado. O sea, si nosotros seguimos esto, nos va a llevar a un resultado. Y este resultado es bueno. Es bueno, como vimos. Salomón logró gobernar durante 40 años, que no fue poco, durante 40 años en paz. Recordemos el contexto histórico de la época donde había muchísimas guerras y había conflictos bélicos constantemente, y que este hombre durante 40 años haya logrado gobernar en paz, con riqueza, que no es fácil, no es fácil que un pueblo en aquella época tuviera riqueza, con sabiduría, que próximamente vamos en los próximos devocionales a describir qué es la sabiduría, y que haya llevado a la prosperidad económicamente hablando de su nación. Es mucho. Estamos hablando de años antes de Cristo, de un contexto social completamente diferente al que tenemos actualmente, en el cual no había ni tecnología, ni digitalización, ni recursos como los que tenemos ahora para organizar una nación, que nos facilitan el trabajo. Así que este era un hombre que tenía gran sabiduría para poder organizar toda esta nación. Y todo esto, bueno, fue gracias a que Dios le dio este don precioso. Por último, lo que les quiero recordar es que si le quieren pedir algo a Dios, no le pidan dinero, no le pidan riquezas, de verdad pídanle lo que le pidió Salomón. Pidan sabiduría. Pidan sabiduría, que de ahí deriva todo, y el principio de la sabiduría, más adelante lo vamos a ver en futuros devocionales, es el temor a Dios. Bueno, que Dios les bendiga y feliz día. Y recuerden que siempre un versículo tiene mucho que decir.